Hola, bienvenidos a la cumbre de tecnología virtual. El título es Relational to JSON with Node.js. Quiero recordarles algo, no quiero mostrarles nada que ya no pueden hacer, pero sí déjenme mencionar que si algo ocurriera en el futuro, no tomen decisiones en relación a compras basándose en esta presentación. Mi nombre es Dan McGann, soy un promotor de desarrolladores de Oracle y me enfoco en JavaScript y HTML5. En pantalla pueden ver mis datos de contacto, así que si tienen preguntas sobre esta presentación u otros temas, como JavaScript por ejemplo, siéntanse libres de contactarme. Debería decir que esta presentación está grabada para que podamos reproducirla en distintos usos horarios. Eso nos permite después responder preguntas. Así que si tienen preguntas, a medida que avanzamos, por favor, háganlas. Aquí tenemos el cronograma. Vamos a empezar hablando de los datos relacionales versus JSON. Vamos a compararlos y ver para qué sirven. Después vamos a analizar Node.js y el driver de Oracle para el Node.js. Voy a darles un poco de información de estos dos componentes y finalmente voy a empezar a adentrarme en la conversión de datos relacionales a JSON y les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo hacerlo. El modelo relacional que utiliza los sistemas de gestión de base de datos se basa en la lógica matemática y la teoría existente. Es difícil cambiar la matemática. Tenemos algunos conceptos como las relaciones y las tuplas y la teoría. Y se han implementado en bases de datos como tablas y filas. Este sistema utiliza normalización para eliminar los datos redundantes y para prevenir anomalías del DML y también para maximizar la flexibilidad para que no tengamos que rediseñar nuestras bases de datos. Imaginemos por un momento que tenemos las siguientes tareas. Esta lista al principio puede parecer que está bien, pero si la miramos en detalle, veremos que hay algunos problemas. Por empezar, hay algunas columnas que tienen doble tarea asignada. ¿Qué quiero decir con esto de double duty? Que no tienen solamente un tipo de información, sino más de un tipo de información. Quizás esto sería sencillo de manejar por una persona, pero si vamos a crear aplicaciones o automatizar procesos para que funcionen con esta base de datos va a ser dificultoso. Aquí tenemos lo que se conoce como una anomalía de actualización. Es decir, que si queremos actualizar el nombre de un proyecto, tenemos que tener cuidado en actualizar todas las tareas que están relacionadas con ese proyecto, porque si no, vamos a tener una vista de los datos que va a ser inconsistente. Este problema resulta del hecho que estamos mostrando entidades independientes dentro de esta lista de tareas. Tenemos las tareas y sus atributos relacionados, pero también estamos viendo atributos relacionados a proyectos y atributos relacionados a las personas. En un sistema de gestión de base de datos relacional, esto se separaría en tres entidades o tablas distintas y después agregaríamos columnas para establecer las relaciones y las entidades. Entonces, por ejemplo, tareas y proyectos, tendríamos una columna de ID en donde estableceríamos la relación, es decir, que cada tarea tiene un proyecto y cada proyecto tiene 0 o más tareas. Si hablamos de personas, para establecer que hay dos personas relacionadas a una tarea, podemos usar dos columnas, como pueden ver aquí, o un modelo más flexible que permitiría tener cualquier número de relaciones, que sería utilizando una tabla de intersección o de lookup, como pueden ver aquí. Esto es mucho más flexible y se puede usar para establecer relaciones de muchos a muchos, es decir, muchas tareas para muchas personas o muchas personas asignadas a distintas tareas. Este es el proceso de normalización. Algo que un DBA seguramente pasaría mucho tiempo haciendo. Es ventajoso porque se puede usar para eliminar, por ejemplo, las anomalías de actualización que acabamos de ver. Aquí solo hay una fila para el proyecto, entonces hay un lugar solo donde podemos ir para actualizarlo si es que hiciera falta.
El poder real de este modelo se hace más obvio cuando vamos al Query Data Backout de nuestras tablas y utilizamos el lenguaje query que se abrevia como SQL, que en inglés a veces se pronuncia como SQL. Así que aquí pueden ver que tengo un tipo de consulta SQL muy sencilla y pueden ver abajo cuál es la tabla. Por supuesto que es necesario incluir las entidades relacionadas y esto se puede usar utilizando el comando join y así es como utilizo la relación de columnas para agregar atributos de la tabla de proyectos. Por supuesto que si queremos ir al reporte original con el que comenzamos, podemos usar algunas SQL un poco más complejas. Aquí pueden ver que uní personas y las tareas utilizando una tabla y después podemos usar esta etiqueta para concatenar cada una de las columnas como vimos anteriormente. Es un truco bastante bueno, ¿no? Entonces, si uno intenta explicarle todo esto a un desarrollador front-end, seguramente se van a dar cuenta de que no les importa. Y esto no está mal, sino que los desarrolladores front-end tienen otro enfoque, están analizando otras cosas distintas que los desarrolladores back-end. Ellos se enfocan más en la presentación de los datos, ya sea en una grilla, una tabla, en una planilla y cómo eso funciona. Entonces, lo que ellos quieren son datos que les ayudan en los entornos y lenguajes que ellos están utilizando. Y ahí es donde aparece el JSON. Viene de JavaScript Object Notation y tiene la raíz en el lenguaje de programación JavaScript. En este momento se lo considera un lenguaje que es agnóstico en relación al formato de intercambio de datos y se dice usualmente que es como el XML Lite. Y se basa en dos estructuras y van a estar en la raíz de todos los documentos válidos de JSON. Uno empieza con un object, un objeto o un array, una serie. Un object, un objeto, es una clave de pares y los valores pueden ser cualquiera de estos: string, número o boolean. Otro tipo de valor es la estructura, structure, puede ser un objeto o una serie y ahí es donde conseguimos tener un JSON recursivo. Entonces, si volvemos a las tareas, a la tabla de tareas que teníamos antes, imagínense que esto es JSON y lo van a ver así. Y pueden darse cuenta de que tenemos una serie arriba de todo y abajo. Pueden ver que tienen estos corchetes que simbolizan que esta es una serie y esta es una serie de objetos. Ven que tienen una elipsis debajo que nos está diciendo que seguramente esto se repita después. Aquí estamos solamente viendo un objeto que representa una tarea. Como dije, los objetos son grupos o pares de keys. Las keys tienen 2 puntos y después de los 2 puntos viene el valor. En nuestro ejemplo, ID y budget son números y todo lo demás es un string. La razón por la que los desarrolladores front-end quieren trabajar con JSON es que su lenguaje soporta el JSON de manera nativa. Entonces, si vemos el JavaScript, puedo tener una variable llamada tasks, tareas, y después le asigno el resultado del JSON.parse. En JavaScript, JSON es un objeto global con métodos como parse y stringify. Entonces puedo usar JSON.parse y pasar la información, los datos a JSON y después de eso las tareas van a ser una serie normal de JavaScript que van a estar en la memoria y listos para usar. Entonces inmediatamente después puedo empezar a trabajar con cada uno de los elementos y hacer algo fantástico con cada una de las tareas. Si hablamos de JSON, podemos decir que a pesar de la simplicidad que tienen, hay algunos secretos o cosas buenas que tiene. La primera es que JSON no tiene un esquema. Aquí tienen una serie donde el primero es un string, después un número, una serie y un objeto. Esto es totalmente válido en JSON y no es algo malo, sino que permite tener algo de flexibilidad cuando se necesita, pero tenemos que tenerlo en mente cuando lo planificamos. Van a ver también que no hay un estándar sobre cómo hay que manejar las fechas, porque esto fuerza que las personas
creen sus propias fechas y tienen que usar tipos de datos que les permita, ya sea en string o en número. En general, cuando se usan strings, las personas suelen utilizar ISO 8601, eso es lo que yo recomiendo que usen, por sobre lo que es el epoch time, que ese es el número de milisegundos que se usa desde los 70. Yo recomiendo ISO 8601 porque lo puede leer un ser humano. Dar la ISO 8601, fíjense que hay una Z al final, esto significa Zulu, es como el GMT o la UTC. Si no capturan fechas en ese uso horario, entonces sepan que quizás tienen que hacer algún tipo de conversión en el uso horario cuando conviertan sus datos a datos JSON. Entonces, ¿relacional o JSON? ¿Cuál quieren usar ustedes? Bueno, en un mundo ideal utilizaríamos ambos. Y la verdad es que esto no es algo tan difícil de lograr y en eso nos vamos a enfocar ahora en lo que resta de la charla. Vamos a hablar del Node.js y del driver de Oracle para el Node.js. ¿Qué es entonces el Node.js? Es una plataforma de desarrollo de JavaScript y está construido sobre el motor de Google V8 JavaScript, que es el que usan seguramente en el Chrome, y le permite a los desarrolladores usar el JavaScript en el servidor directamente. Antes el JavaScript estaba confinado o solamente poder ser utilizado en programas de JavaScript. Ahora se puede usar de mejor manera y ahora se pueden crear servidores web con Node.js, pero también hay muchos módulos built-in para comunicación HTTP, para compresión, encriptación y acceso de sistema de archivos, y hay mucho más que uno puede hacer. Seguramente lo que no esté ahí lo pueden encontrar en el NPM, es el Node Package Manager. Esto es como el YAM, si lo conocen, de Linux, y lo que les permite es usar dependencias y gestionarlas. Hay alrededor de 240.000 paquetes disponibles en este momento. No estoy diciendo que todos los paquetes se crean de la misma manera, pero hay muchos paquetes que son muy buenos que les permite crear servidores web, conectar bases de datos, generar documentos como PDF, por ejemplo, y casi todo lo que puedan imaginar. Seguramente hay un paquete de NPM para que lo puedan hacer. Veamos ahora un servidor web bastante simple. Acá tenemos cómo se van a conectar el browser con el JSON. ¿Cómo se hace? Utilizando Express. Hay módulos de distintos niveles, por supuesto, pero la mayoría de las personas utilizan Express. Primero hay que instalar Express usando un NPM, pero después se puede asignarle una variable local como express. Ahí puedo invocar esta variable express y utilizar el resultado que lo voy a guardar como una app. Acá le estoy diciendo al servidor que tome los datos que están siendo utilizados y pueden ver que aquí está el pedido y la respuesta, ambos objetos. Y estoy utilizando este objeto de respuesta Hello World para cualquier cliente. Ahí podemos inicializar el servidor diciéndole que haga un listen, que escuche esa función. Ahí está mostrándonos que está ejecutándose. Si después vamos al browser y lo relacionamos con el Node.js, me dicen Hello World. ¿No me creen? Bueno, veamos entonces. Les voy a mostrar. Voy a abrir acá un browser. En localhost 3000 vieron que no está funcionando nada. En la línea de comandos voy a poner cd web server demo y les voy a mostrar que ahora tengo un archivo, cat.js, y eso es exactamente a lo anterior que acaban de ver en la diapositiva. Ahora voy a mostrarles que tengo el Node instalado. Puedo usar expresiones simples como estas, pero vamos a pasarle un nombre
de archivo a Node. Y ahí podemos ver que no puede encontrar el módulo, Express. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque todavía no lo instalé usando el npm. Entonces pongo npm install express, enter, y ahí pueden ver que ya aparece. Acá están los módulos Node. Ahí es donde va a ir cuando el npm los solicite. Ahora puedo volver a escribir Node espacio app.js, lo ejecutamos, tenemos aquí el localhost 3000 que me aparece, ponemos refrescar y aquí está Hello World. Por supuesto que si unimos el Node a una base de datos, entonces es fantástico porque ahí están todos los datos. Para eso tenemos el driver Node.js para Oracle. Ahora estamos en la versión 1.6, es bastante maduro en la actualidad y tiene distintas clases que van a necesitar saber utilizar. La primera es Oracle DB. Estas son distintos parámetros de configuración que van a utilizar para crear un pool o una conexión. Si quieren crear un pool, por ejemplo, tienen un servidor web y tienen un gran número de usuarios y no quieren tener el mismo número de conexiones a la base de datos. Entonces pueden crear un pool de conexión para tener mayor número de usuarios. Si están usando un script, no necesitan un pool, pueden salteárselo y pueden crear una conexión directa. Cuando tienen la conexión, de ese modo van a poder utilizar el código de SQL. Distintas variables están soportadas por el sistema y los datos se muestran como tipos de datos que son nativos a Java. Por supuesto, tienen gestión de transacciones y tienen muchos elementos comunes que pueden esperar de una base de datos Oracle. A veces van a trabajar con una tabla con muchas filas y quieren tener una vista concreta siempre, pero no es tan fácil de cierto modo ingerir toda la información. Entonces pueden tomar la cantidad de filas que quieren, paginarlas y organizarlas. Y también hay un objeto que se llama Lob, que es una implementación de un stream de Node. Entonces pueden hacer un stream de grandes objetos, fotos, videos del cliente a través de Node y después a la base de datos. Y también se puede hacer de manera opuesta utilizando los objetos Lob. Lo que tengo aquí es un ejemplo de un código para demostrarles cómo utilizaríamos esto dentro de Node. Empezamos con require, ese comando require para pedir los módulos que necesitamos y necesitamos tener el Instant Client instalado. Si van a la apt-get page, a la página para este driver, van a encontrar las instrucciones, ya sea Windows, Linux, Mac, están todas las instrucciones ahí. Cuando hayan instalado eso, entonces pueden instalar el driver de Oracle a través de npm y ahí podemos empezar con el comando require. Aquí creo el web server y utilizo el comando get. Cuando viene de /api /employees, la función va a ser invocada. Y aquí estoy usando la clase base. Y fíjense que no estoy creando un pool de conexión, este es un demo, pero en la vida real utilizarían un pool con dos parámetros para que se unan. Aquí hay un objeto que tiene las propiedades para que Oracle pueda conectarse a la base de datos y el segundo parámetro es una función de callback que cuando se invoque en el futuro, una vez que la base de datos tenga la conexión, va a pasarle el objeto de conexión. Después podemos usar el objeto de conexión para hacer un query. Empezamos con employees, from employees, y ahí es donde pondrían las variables. Aquí no hay, o si tuvieran que usar alguna opción u otro parámetro adicional. Y finalmente tenemos el comando function, que es que se va a ejecutar cuando hagamos la consulta y los resultados. Entonces aquí pueden ver que estoy usando
respond para enviar, respond y send para enviar los resultados. En este caso en particular no tengo un demo de ese código específico, pero en la próxima parte de la charla les voy a mostrar distintas maneras para convertir datos relacionales a JSON. Pero antes de empezar a escribir códigos tenemos que saber cuál es la meta. La meta va a ser convertir todo el esquema de HR en JSON, es decir, el esquema de recursos humanos. Seguramente estén familiarizados, pero si no lo conocen, es uno de los esquemas que están incluidos en Oracle y es bastante normalizado. En el centro tenemos las dos tablas principales, departamentos y empleados. A la derecha pueden ver locaciones, países y regiones. Y a la izquierda pueden ver historial de trabajo y trabajos que están relacionados a los empleados. Si quieren convertir ese esquema a JSON, van a tener que elegir un punto de partida. Un punto de partida puede ser empleados y pueden imaginarse una serie de empleados en donde hay una propiedad, por ejemplo, del departamento o del historial de trabajo, job history. Si no, se puede empezar con departments, departamentos. Ahí vamos a tener una serie de departamentos. Vamos a usar la propiedad de location y también la propiedad de employees. Creo que este modelo tenía un poco más de sentido y con este vamos a trabajar. A fin de cuentas, el JSON que estamos intentando crear va a verse así. La idea es crear una función en Node en donde le pasemos un ID, este sería el ID 10 de departamento, y tenemos la representación JSON de ese departamento en particular dentro del esquema HR. Entonces, para esta primera iteración voy a utilizar el driver de una manera muy sencilla. Voy a tomar el department ID y voy a empezar a ejecutar consultas con la base de datos para obtener datos en relación a ese departamento, y voy a construir un objeto JavaScript que a fin de cuentas voy a serializar y devolverlo a la base. Para que esto funcione, necesito prender mi VM. Les voy a mostrar rápidamente que si googlean Oracle VMS con la S, el primer resultado no es pago. Si hacen clic ahí, van a ver que tienen acceso a un número de VMs preconstruidos de desarrollo. No se tienen que preocupar en instalar o ver cómo se utiliza. La que estoy utilizando es esta de aquí, Database App Development VM. Es un VM muy bueno. También recomiendo el Oracle Big Data Live. Pero bueno, analícenlo cuando tengan algo de tiempo. Nuestro VM está funcionando, entonces lo que voy a hacer es entrar a NetBeans y tengo aquí la primera solución cargada, Solution 1 a 5 pueden ver, y después Test 1 a 5, y la diferencia entre los tests es cuál solución es la que está cargando o analizando. Entonces en la primera solución pueden ver que tengo el driver, también estoy usando un módulo que se llama Async, que les ayuda a tratar con el flujo asincrónico del Node.js, es decir, cuando utilicen cualquier cosa que está relacionado al I/O, es decir, entrada y salida de la base de datos, tienen que usar un flujo asincrónico, y creo que esta es una fantástica herramienta para hacerlo. Y también estoy utilizando un formato de fecha muy sencillo para usar como string. Entonces, empezamos con la función principal. Si voy para abajo, van a ver que esta es la única función que se exporta de este módulo. Entonces, getDepartment es la función que hay que invocar desde afuera. Puede ver que toma el department ID, y también tenemos un callback que va a ser invocado cuando JSON esté listo para hacer el callback. Entonces, dentro de la función getDepartment tenemos el driver de getConnection, tenemos los detalles, y una vez que tenemos la conexión podemos hacer correr la consulta, y pueden ver que tengo las variables bind
para este departamento en particular y después tenemos los resultados y ahora estoy declarando que hay un nombre de variable llamado department y utilizo estos para tener los resultados de department. Cuando está listo, hago una invocación de getLocationDetails y voy a tener del department ID, el objeto, la conexión y el callback. Entonces, los detalles getLocationDetails nos van a dar department connection y callback. Acá está ejecutando una consulta después de la locación con las variables y obtenemos los resultados de allí y después con otra propiedad de location utilizo los resultados para poblar los atributos. Tenemos department.location.id y así sucesivamente. Después voy a los detalles de país, country details, y así consigo esta fila en particular, department connection y callback. Acá tengo los country details y pueden ver que esto es un patrón que se va repitiendo. Hacemos la consulta para la tabla de países, obtenemos los resultados y agregamos una propiedad de país para el atributo location. Después hacemos el get manager details. Después, cuando terminamos department, ya avanzamos a manager. Y ahí hacemos la invocación de los detalles de manager, hacemos la consulta, tenemos el manager ID y tenemos la propiedad department.manager para poblarlo. Aquí, no todos los departamentos de recursos humanos tienen cargados managers. Entonces, si ponemos después get manager job details, ahí tenemos los tabla de trabajos que es invocada, utilizamos el job ID y hace un relleno del objeto de job. Finalmente lo hacemos con employees, que es empleados. Vamos a invocar la tabla de empleados para un departamento en particular. Tomamos el department, agregamos una serie nueva de empleados, employees, y ahora estamos haciendo un loop de resultados que tiene una propiedad de filas para cada una de las iteraciones, y ahí es como podemos empezar con un nuevo objeto de employee y hacemos un push dentro de lo que es la serie de employees, empleados. Para esto estoy usando un each series, voy a ir dentro de cada uno de los empleados para obtener su historial de trabajo. Esto es lo que estamos haciendo acá. Tenemos todo el historial de trabajo, el job history, que es una serie. Hacemos un push del job history, un callback y al final estamos bien. Tenemos el objeto y departamento. Este objeto está totalmente completo. Tenemos un callback regional que empezó bien arriba y ya lo hemos logrado pasar un resultado que es un JSON stringified del objeto department. Entonces, esa es toda la lógica. Y lo que voy a hacer es abrir este directorio de fuentes en la terminal donde voy a ejecutar la prueba para este primero. Entonces lo ejecutamos, ahí comenzó. Les voy a decir un poco cómo funciona este test. Hay 27 departamentos en el esquema de HR de Oracle y cada uno de estos ticks aquí tomamos el JSON para cada uno de los 27 departamentos. La idea es que esto se ejecute por 100 veces. Va a haber una invocación total de 2700 veces. Sabemos cuánto tiempo nos va a llevar. Vamos a llegar al 50. Ahí, por ejemplo, tienen 33 segundos, que es el tiempo que les lleva a lograrlo. Entonces, ven, la solución 1 no es la mejor de todas. Veamos si podemos resolver esto con la próxima solución. Entonces, la próxima solución lo que voy a hacer es solamente un cambio.
Voy a empezar a utilizar un pool de conexión en vez de buscar la conexión en un base class. Hay una asociación en cómo se obtiene la conexión. Si necesitamos una conexión para cada invocación de cada departamento, entonces eso va a sumarse. Yo quiero tratar de reducir el head-up lo más posible para poder crear un connection pool. Veamos entonces esta solución. Aquí tenemos la primera solución. Vamos arriba de todo, al lado de la primera solución, y la única diferencia entre estas dos es que la primera línea, obviamente, cuando cambio el base class por esta nueva clase que es pool, es un módulo pool que definí en pool.js. Si abro eso, pueden ver aquí que es bastante básico. Estoy usando una clase base para hacer una creación del pool, create pool, y puedo exportarlo como función de getPool. Esto es el pool.js, lo estoy usando allí. Acá hago un getPool y un getConnection desde el pool en vez de las bases que vimos antes. Todo lo demás es exactamente igual. Entonces veamos qué pasa cuando hacemos correr el test 2. Ahora estamos hablando. Voy a dejar que este termine, pero es bastante claro que al cambiar a un pool de conexión, la performance, el desempeño, mejoró drásticamente de 60 segundos a 6,3 segundos. Así que muy poco esfuerzo para una mejora fantástica. Sepan qué ocurre en estos casos, pero creo que es interesante que lo vean. Veamos entonces ahora la toma 3. En las soluciones 1 y 2, como es lo mismo, cambiamos que fuera un pool de conexión. Queremos hacer un joining de los datos. A veces es complejo cuando uno es nuevo trabajando con bases de datos. Esto se puede arreglar usando joins en SQL. Esta es una fortaleza que tiene la gestión de bases de datos relacionales, y el objetivo final, que tiene que ver con el desempeño, es de que haya menos viajes, digamos, entre la base de datos y el Node.js. Si tenemos una invocación del departamento, tenemos que utilizar 7 conexiones, y en realidad queremos bajarlo a 3 para que mejore el desempeño. Quizás no tanto como el pool, pero tenemos que lograrlo. Esta es la solución 2. Empezamos con los departamentos, después location, después country, y así sucesivamente. Con la solución 3 lo cambiamos y utilizamos connection.execute, y tenemos una consulta mucho más larga, pero obtenemos muchos más datos de una. Entonces tenemos departments, locations, countries, employees y jobs. Tenemos toda la información de la base de datos, y ahí podemos ver los cambios porque los datos se presentan en otro orden que está reflejado en el código. Esa es una consulta. Si bajo más, podemos ver otra para employees, y después hay una última consulta para job history, el historial de trabajo. Y finalmente, como hay un orden único, tenemos una función de wrap up donde organizamos todos los datos hasta terminar haciendo el JSON stringify del department. Veamos si esto se puede hacer. Bueno, esto terminó en 2,6 segundos. Y si vuelvo a la solución anterior, esta terminó en 6,3 segundos, casi 6,4. Entonces, fantástico. Hay casi una merma del 50% en el ahorro de tiempo. Esto es muy bueno cuando utilizamos los joins de SQL utilizando una base de datos relacional. Parece una muy buena idea, ¿cierto? Porque obtuvimos un buen beneficio.
Una última mejora. La toma 4 está relacionada a ejecutar y hacer el trabajo en paralelo. Si recuerdan la 3, disminuimos la cantidad de viajes o consultas a la base de datos, pero siempre hay que esperar que termine uno para empezar otro. Esto pasa con los drivers de base de datos y con los objetos, cómo actúan los objetos. Y esto es lo que uno quiere muchas veces, por ejemplo, en el caso de una transacción que necesitan completar la transacción antes de que otros puedan ver la diferencia. Bueno, a veces hay algunos casos en los que está bien ejecutar consultas en paralelo, aunque no tengan la misma consistencia de lectura. Entonces dije, bueno, la verdad vale la pena probarlo para ver si hay alguna mejora en el desempeño. Esa es la última solución, solución 4. No está relacionada al Node. La 4 pueden ver aquí que redujo drásticamente su tamaño porque en vez de hacer el trabajo en Nota, utiliza una lógica de VLC, entonces utilizando el Apex JSON es un IPA muy interesante. Si les interesa, yo puedo cargar un link en la última diapositiva para que puedan ver otra presentación donde abarque este tema con mayor profundidad. Lo que vamos a hacer entonces es pasar a la que dice Solution 5, solución 5, y estoy utilizando el método Async Parallel para ejecutar muchas funciones en paralelo. Pueden ver aquí una serie de funciones y para cada función utilizo pool.getPool.getConnection y cada función va a funcionar en paralelo con su propia conexión. De este modo es como funciona. Y si seguimos hacia abajo con esta serie, pueden ver que tenemos una función gigante. Esta es la segunda función que se ejecuta en paralelo. Los empleados, employees, podemos ejecutar la tercera. Aquí tenemos job history. Y cuando las tres funciones terminan, entonces nuestra última función puede ejecutarse para hacer una organización final hasta que tenemos el JSON. Y el Async Parallel Knows pasa un callback, una función de callback que espera que nosotros invoquemos después cuando termina el procesamiento async de la función. Así es como funciona. Vamos a hacer entonces el test 5, el test 5. Recuerden que estábamos en 2,6 segundos. Y lo bajamos a 2,4. Pueden ver que no es una mejora de desempeño tan grande, pero quizás es suficiente para justificar. Recuerden que con las transacciones el caveat también lo muestra. Entonces, en resumen, el modelo relacional puede a veces, generalmente ser el mejor para almacenar y obtener datos, pero muchos van a querer que estos datos estén en formato JSON. Por suerte, hay muchas maneras de utilizar Node.js y el JSON, pero los desarrolladores tienen que tomarse el tiempo de aprender sobre las bases de datos que utilizan para maximizar su desempeño. Los próximos pasos, si quieren aprender más sobre el Node.js Driver para las bases de datos Oracle, ahí hay muchísima documentación y si están interesados en aprender más sobre este tema, Relational to JSON, pueden ir a mi blog donde tengo una serie de posteos sobre esto. Muchas gracias. Ahora dejo tiempo para preguntas y respuestas. Antes hay otra cosa en el proceso de post-edición, que es donde borro algunos de los errores que hice. Me di cuenta de que tengo algunos minutos más que puedo usar y quiero agregar algo que no desarrollé completamente, que es los problemas de conversión en relación al uso horario. JSON en general se usa con los browsers y esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque los browsers transforman
o convierten las fechas ISO con el GMT o UTS aun si la Z no está incluida. Esto les quiero mostrar. Les voy a mostrar entonces un formato de fecha en ISO 8601. Aquí está la Z. Voy a copiar esto y lo voy a llevar al Google Chrome. Y aquí estoy en el desarrollador, la herramienta de web browser. Pongo nueva fecha, new date, y tenemos una fecha. Vean que siempre es el horario local, así es como funciona y depende del uso horario que tengan marcados ustedes en su computadora. Cuando pongo new date puedo pegar un string y si lo analizamos pueden ver que esto es 1600 horas y es GMT o Zulu. Así que tendría que bajar unas 5 horas dependiendo si estamos en horario de verano o no. Entonces cuando lo ejecute pasamos de 16 a las 11 o 1600 Zulu a 1100. Si la Z no la incluyo, si la elimino, algunas veces se asume que este es el uso horario local y así es como se trata, entonces no va a haber conversión de uso horario, pero cuando lo ejecuto obtenemos exactamente lo mismo que obtuvimos anteriormente, es decir, una conversión. Esto es importante especialmente si sus bases de datos no está en GMT o UTC. Entonces, les voy a mostrar cómo chequearlo. Aquí hay una consulta DB Time Zone from Dual para saber cuál es su uso horario, si están en GMT o UTC y están guardando los datos con la base estándar de Oracle, no deberían tener problemas, se tendrían que convertir a nivel browser correctamente. Sin embargo, si no están en GMT o UTC, entonces van a tener que hacer algún tipo de conversión, casi seguro. Aquí hay un ejemplo de cómo se puede hacer. Esto es Oracle, hay muchas opciones, pero usamos el comando cast, hacemos higher date. Este es un tipo de fecha muy sencillo y lo hacemos como timestamp. Entonces, aunque no vamos a tener la precisión de segundos que nos ofrecen otras opciones, podemos hacer un from TZ, un from TZ, agregar el uso horario a eso que acabamos de hacer, a ese stamp. Eso nos permite entonces hacer algo más que es poner at time zone especificando UTC. Entonces, en este caso, asumo que cuando la consulta se ejecutó, select DB time zone from dual, tuve la de Estados Unidos este. Si tienen otro uso horario, entonces van a usar esa. Y ahí lo convierten a el uso horario correcto. Y finalmente, quiero mostrarles un poco de nuestra Universidad Oracle, si están considerando capacitación práctica. Entren a education.oracle.com donde van a encontrar servicios de aprendizaje con suscripción y también hay programas de certificación que les puede ayudar a validar sus habilidades y quizás puedan lograr obtener ese aumento que tanto esperan. Buena suerte y muchas gracias.